Leo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, esta parte del programa es improvisada. Bueno, siempre cuando llegan noticias a última hora, antes de comenzar el programa, que es en vivo, ustedes lo saben, pues nosotros no los dejamos sin esas noticias. Hoy justo a las 7:20, y ahí les voy a mostrar la prueba de que fue a las 7:20, me llamaron de la puerta del canal para decirme que había un señor con una encomienda. Yo pensé que eran flores o chocolates, pero fue algo mejor que flores y chocolates. Déjenme mostrarles aquí, vamos a ver si puedes hacer un acercamiento. Aquí la hora, aquí 7:20 de la noche, hoy mismo, día jueves. Esto es una demanda en la Corte Federal de los Estados Unidos por parte de un enchufado venezolano, un boliburgués llamado Gianfranco Rondón. Ustedes han visto varios de mis programas de investigación en los que he mencionado a este señor y los manejos que no son distintos a los manejos de todos los boliburgueses y todos los enchufados que están siendo investigados a nivel mundial, no solamente aquí en los Estados Unidos. Pero fíjense, esta demanda que llegó hoy, que no solamente es conmigo, es con el periodista Jonathan León, es con el propietario también de todo el grupo de Rumbera Network, el señor Gianfranco Napolitano, y contra el canal en sí como ente, y contra Doral News, el periódico. Bueno, esta demanda que llega hoy, por cierto, muy al estilo de lo que se está haciendo en Venezuela, y lo que Diosdado le manda hacer a sus enemigos. Diosdado Cabello, ya tuvimos aquí ayer la noticia de todo lo que está pasando con la directiva de Tal Cual del Nacional y de La Patilla. Bueno, esto es muy al estilo. Lo que pasa es que estos son los Estados Unidos. Aquí hay derecho a la defensa, aquí hay justicia. Y cuando yo recibí esto, que yo pensaba que me traían flores, y recibo esto, digo, Dios mío, tú existes, porque cómo la estaba esperando. Pero resulta que revisándola, está absolutamente en inglés, la pude revisar rápidamente antes de entrar al programa, porque les repito, llegó apenas hace 40 minutos. Bueno, hay cosas en las que me acusan aquí. Gianfranco Rondón me acusa de extorsión. Eso ya que había rodado en las redes sociales, que habían dicho Lucio Quincio y otras personas que no tienen su propio nombre y apellido, que en lo que yo andaba extorsionando, pues de eso me acusan en esta demanda. Por cierto, que dicen que lo que yo iba a recibir de la extorsión es un carro nuevo. Es decir, yo, ¿verdad?, que he pasado 30 años de mi vida denunciando a la gente más adinerada y de más poder del país y de otros países, pues entonces yo me iba a vender ahora por un carro nuevo. Bueno, ¿será que Gianfranco Rondón no sabe lo que cuesta un carro nuevo en este país? Nada. En este país todo el mundo tiene carro, el que trabaja tiene carro. Y por cierto, hay una cuña de un dealer de carros, de un concesionario de carros, que dice, sí, el que trabaja tiene carro, porque aquí uno saca un carro a crédito. Por cierto, mi crédito es muy bueno y eso es público, ustedes lo pueden revisar. Usted saca un carro con una mínima cantidad y lo puede pagar en cuotas, o un buen carro usado también se puede pagar cash, porque los precios son muy buenos. Por cierto, vamos a mostrarles las fotos de mis carros. Por cierto, yo tengo carro nuevo. Ese carro que ustedes ven en pantalla es mi carro nuevo, mi bebé. Ahí lo tienen ustedes, es un Buick, es una camionetica espectacularmente bella. No hay un carro que me guste más que ese, y ya lo tengo y lo estoy pagando. Por cierto, antes de que Gianfranco Rondón fuera mencionado en este programa, y antes de que yo trabajara en este programa, ya yo había empezado a pagar mi carro. Lo estoy pagando en cómodas cuotas, y ahí lo tienen, bello mi bebé. Y tengo otro carro, porque tengo dos. Ahí tienen el otro, que es mi Honda, es una CR-V de Honda, azulita. Ahí, como ustedes ven, no tengo un carro, tengo dos. No necesito otro carro. No hay otro carro que me guste más que los que tengo, sobre todo mi camioneta Cereza, la última que compré. Siempre he tenido carro, siempre he trabajado y he pagado todo lo que quiero con mi dinero. Pero además, eso de cambiar la libertad por un carro, eso vamos en la corte, entre otras cosas, porque resulta que aquí en la demanda
se habla de un testigo estrella. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Danilo Anderson, por supuesto, del testigo estrella Giovanni Vázquez, que el gobierno lo compró para que dijera un montón de mentiras y después todo se descubre, porque entre cielo y tierra no hay mentira? Bueno, aquí hay un testigo estrella. Y yo le anuncio a la comunidad de Miami, porque este personaje, testigo estrella, es muy conocido aquí en Miami. Cuando yo les diga quién es el testigo estrella de este enchufado boliburgués, se van a quedar locos. Pero me encanta esta demanda porque ahí vamos a debatir en la Corte Federal de los Estados Unidos ese tema de estos tipos que, haciendo negocios con el gobierno venezolano, y sabemos qué tipo de negocios, pretenden vivir lo mejor de los dos mundos. Se vienen para acá, para los Estados Unidos, aquí invierten el dinero, aquí lavan la plata de la corrupción y van a Venezuela y se hacen, se convierten en chavistas automáticamente cuando aterrizan. Y especialmente, Gianfranco Rondón, está ya clasificado como esto, porque aquí se hacía pasar por un tipo de la oposición dura y en Venezuela llega a rendirle culto, sobre todo a Diosdado Cabello y a quienes en el gobierno le rinden culto a Diosdado Cabello. Ahí está, te lo dije otra vez, Gianfranco Rondón, vuélveme a llevar a la corte, porque vamos a ir a la corte y tú vas a demostrar ahí que yo me iba a callar la boca por un carro. Es que ni por un carro ni por dos, porque para empezar, si es un carro de lujo que cuesta muchísimo, ¿cómo hago yo para andar por Miami con un carro de lujo? ¿A quién le digo, mire, este carro me lo regaló quién? ¿O cómo lo saqué de dónde? Así que todas estas mentiras que dijiste aquí, las vamos a demostrar en la corte, por supuesto. O mejor dicho, tú vas a tener que demostrar que lo que dijiste aquí es cierto. Y mañana, que es viernes, vamos a tener un programa especial con todo el recuento de lo que aquí se ha transmitido acerca de Gianfranco Rondón. Así que mañana no se pierdan, agárrate. Y así me tomo el día libre porque vamos a transmitir, a repetir todo lo que aquí se ha informado con pruebas en la mano sobre Gianfranco Rondón. No se pierdan, agárrate mañana, porque con esa misma peliculita nos vamos para la corte. Así que ahora vamos a un corte y al regreso vamos a conversar con el periodista Manuel Malaver, que tiene mucho que decir además sobre la persecución a periodistas que siempre hemos peleado por decir la verdad y por nuestro derecho a decirlo por encima de lo que sea. Ya regresamos. Tuitero Manuel Cedeño me dice, Patricia, te equivocaste. En este país uno saca un carro hasta sin cuota inicial y eso es cierto. Y yo me voy a vender por un carro. Por un carro. Por cierto, tengo dos aquí. En Venezuela tengo como 6 carros porque compraba los carros, los vendía y nunca hacía el traspaso y siguen siendo míos. Tengo ya vía Skype a Manuel Malaver, periodista Manuel Malaver, analista político. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, encantado de estar contigo otra vez. Manuel, bueno, ayer tratamos de comunicarnos contigo, o fue el martes, que hicimos un programa especial sobre el tema de Diosdado Cabello y lo que estaba pasando en Venezuela con Thomas Shannon, porque, bueno, vamos a arrancar por ahí, que es lo más fuerte. Tú dices en una de tus columnas que los gringos quieren ponerle los ganchos a Diosdado y efectivamente es como sospechosas estas visitas de Thomas Shannon, además que no son visitas diplomáticas porque no se dan ruedas de prensa, no se informa sobre lo que se habló, es una cosa misteriosa. ¿Y 2 veces en un mes? Son muy herméticas. Evidentemente los gringos están negociando, presionando la entrega de un pez gordo. Ese pez gordo no puede ser sino el que fue acusado recientemente por los testigos protegidos de ser el cártel de los soles. Y conociendo uno la ley de Estados Unidos, estas cosas no se las pueden decir a los gringos así en broma. La ley los obliga a buscar a sea quien sea en cualquier país del mundo y llevarlo a la justicia de su país, porque en este caso se trata de la comisión de un delito que afecta a los Estados Unidos. Y habría que referirse, Patricia, al caso de Manuel Noriega, y otro caso muy famoso fue el de los carteles del cártel de Medellín y del cártel de Cali, que tienen que ser entregados, extraditados a los Estados Unidos, porque si no los Estados Unidos hubieran ido a buscarlos a Colombia.
¿Y tú crees de buena fuente eso o es un análisis que tú haces o algo que tú deduces? Porque el tema aquí, Manuel, es que no es Diosdado Cabello nada más, ¿no? Entonces estamos hablando de que Maduro tendría que entregar a todo esta estructura de Estado que ha estado trabajando para el narcotráfico. Estamos hablando del Poder Judicial, también el Poder Judicial militar y el Poder Judicial civil. Estamos hablando de los militares, estamos hablando de todo este aparataje que ha tenido que establecerse para que pueda rodar la droga por el territorio venezolano con facilidad. Pero acuérdate que en los Estados Unidos es un país que se caracteriza por ser un país muy práctico, no se plantea objetivos inalcanzables, no se puede llevar todo el gobierno de México, ni siquiera en las cuatro partes. Simplemente se dirigen a lo que ellos consideran que es vital, que son las principales figuras o la principal figura a los cuales ellos, de acuerdo a la confesión de estos testigos, le pueden comprobar los delitos. Y en este caso, nadie más en la mira que este ciudadano Cabello, que aparte de tener estas acusaciones, es un individuo que se vanagloria de que frente a la organización militar y puede hacer con el gobierno lo que le da la gana, que es lo que está haciendo. Lo ha demostrado, sí. Claro. Esto con los 22 periodistas y accionistas de medios, él lo dijo, lo mandé a hacer yo, lo detuve yo soy el responsable. Entonces, a ningún país serio del mundo, y sobre todo a los Estados Unidos, se les puede estar haciendo estas cosas de gratis. Una persona que está actuando al margen de la ley, porque él no es el presidente de la República, y sin embargo dice que él le dio órdenes a la juez para que produjera esta amorosa medida mediante el cual se le aplican decisiones judiciales a unas personas que ni siquiera han sido llevadas al tribunal. Entonces, realmente yo estoy convencido, tengo información de que Cabello en este momento es el objeto de estas reuniones y que estas reuniones se acabarán cuando esta negociación, esta tendencia o discrepancia tengan una solución. Pero eso sería a cambio de darle inmunidad a Nicolás Maduro, porque ahí el que tiene que decidir es Maduro. Y Maduro ha estado presente incluso en reuniones con grupos terroristas internacionales muy importantes, Manuel. Pero no ha sido acusado. Acuérdate que todo en Estados Unidos se desarrolla en base a procesos judiciales. En este caso, fueron dos testigos protegidos del más alto nivel, como pueden haber sido o son Leandro Salazar y el capitán y el teniente Isea, quienes fueron a acusar a Maduro. Según las informaciones que manejamos, según dice el autor de este libro, el Boomerang Chávez, que ha estado enseñando muy bien en tu programa. Manuel, el tema digamos, vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje del cuerpo. ¿Cómo ves tú a Diosdado Cabello con todo esto? Porque así como lo sabes tú y lo has informado, Diosdado también sabe que andan en eso. Ayer fue su programa de televisión y estaba amenazante, ¿no? Y advirtiendo que venían cosas y con esos misterios que él, tú sabes, por cierto, menciona el canal cada ratico, cada rato nosotros le llenamos su programa, pues Donald News le llena su programa. Entonces, ¿cómo ves tú la actitud de él? ¿Él se está pertrechando, está preparándose o en qué actitud está? Yo lo veo desesperado, lo veo angustiado, no está seguro de la fidelidad o protección que le pueden aguardar el grupo, está haciendo cosas en contravención a lo que hace Maduro, se las está atribuyendo, lo está amenazando, y yo dije en este artículo, y lo voy a decir en otro artículo que voy a escribir el domingo sobre el tema, que prácticamente tiene un gobierno paralelo. Maduro no lo desautoriza, lo cual quiere decir que le tiene miedo, y es perfectamente lógico, Patricia, porque de verdad, la promoción militar que está gobernando es esta promoción Mariano Montilla, que es la promoción de Diosdado, y es perfectamente bien deducible que él la está controlando por lo menos en un 70%. Pero es que además en las últimas
semanas ha dado demostraciones de que él es el dueño del país, Manuel. Porque primero fue cuando le dio la orden prácticamente, estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Le dio la orden al Consejo Nacional Electoral de que los diputados al Parlatino y al Parlasur no iban a ser electos por votación popular, sino que va a ser la Asamblea la que los escoja. Y después ya eso es interferencia en el poder electoral. Y después entonces hace esta demanda que además fue como una orden para el juez, que una cosa tan absurda como dictarle medida privativa, no, medida de prohibición de salida del país a tantos periodistas en Venezuela, que además de 3 medios que son emblemáticos, ¿no? Hay otras cosas tan graves como esa, como fue ordenar aquel desfile militar del 12 de febrero de este año, que se frustró por aquel aguacero que hubo en Caracas, y yo lo denuncio. Toda la fuerza del caso fue que instrumentó toda esta patraña del atentado de la oposición contra el grupo Caballo del Tucano, que fue la prisión de Antonio Ledesma. Pero hay algo más, Patricia, quien le ordenó a la Asamblea Nacional que declare personas no gratas. Felipe González fue él. Maduro no sabía nada de eso. O sea que toda medida que Maduro se había obligado a seguir esta línea a él. Y como tú acabas de señalar, lo que sucedió ayer con estos 22 editores y accionistas del PIB, a los cuales se aplicó la peor medida judicial de la historia del país, no es más significativo. Él ordena y los jueces y Maduro obedece. Entonces, ¿hasta dónde va a ir esta situación? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo en este momento en Venezuela. Sí, porque es prácticamente como que el narcotráfico es el que está gobernando el país. Estamos hablando de eso, ¿no? No se había visto nada parecido. Hoy, no sé si leíste, cómo insultó, cómo se burló, cómo dijo que la oposición, la MUT, específicamente la MUT, era algo así como un montón de estiércol en agua sucia, en plena Asamblea Nacional. Y solamente el uso de ese lenguaje, y más que el uso, las medidas que toma, como la que tomó ayer, nos inducen a pensar, a creer que Venezuela está siendo regida por un dictador, y por un dictador militar que lógicamente no es Maduro. ¿Cómo en medio de todo este escenario tú estás viendo las elecciones parlamentarias, Manuel? Vienen ya ahorita, creo que es este domingo, creo que son las elecciones primarias, ¿no? Para escoger los candidatos. ¿Cómo estás viendo tú eso? Mira, yo realmente no creo que se esté haciendo la propaganda apropiada, no se han hecho las campañas. Creo que mucha parte de la población electoral afecta a la oposición, no ha estado de acuerdo con que esas primarias se hayan hecho de esa manera tan fraccionada, que ya se hayan escogido unos candidatos a decreto y apenas quedaron un puñado para ser elegidos el domingo. Y bueno, veremos los resultados. De repente son unas primarias exitosas, así como pueden ser muy exitosas las parlamentarias, pero todo lo que pase en ese campo, Patricia, va a ser por odio al gobierno y no por amor a la mujer. Tenlo muy claro. O sea que el resultado quizás podría ser positivo. Manuel, y se espera que el lunes lleguen los expresidentes ya para participar en el juicio contra Leopoldo López y contra Antonio Ledesma. Y yo me imagino que ahí Diosdado también va a intervenir para no dejarlos entrar, ¿no? Bueno, ya intervino, porque si la Asamblea Nacional declara persona no grata a Felipe González, el gobierno ejecutivo tendría que verse obligado a respaldar a la Asamblea Nacional. Entonces, pero viendo lo que pasó ayer, Patricia, con los 22 editores y accionistas de medios, y ya definitivamente asumiendo el señor Maduro el poder en el país, y no queriendo él que el señor Felipe González entre a Venezuela, entre al país, yo creo que es muy difícil que
Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, me queda un solo minuto. Me queda un solo minuto y te quería hacer una pregunta. Este tema del dólar hoy llegó a 300 y pico, porque además se disparó después de una declaración que dio Nicolás Maduro, amenazando como siempre. ¿Tú crees que el país va hacia la dolarización? Porque tuvimos un analista esta semana que decía que sí, que él creía que a eso iba para convertirse además el país en la gran lavadora de América Latina y de Sudamérica. Bueno, Patricia, sí, no formalmente, sí en los hechos, porque si tú le estás autorizando a unas empresas a que vendan sus productos en dólar, como unas automotrices, evidentemente que los trabajadores de esas automotrices tienen que pedir y están pidiendo que se les paguen dólares. Claro. Y yo creo que la tendencia es que más y más productos sean dolarizados, sean vendidos en dólares, que los trabajadores sean pagados en dólares, y yo creo que por esa vía sí vamos a llegar a la dolarización de un segmento muy grande de la economía. En ese contexto en el cual la moneda norteamericana ruede como riesgo nuco, es perfectamente posible que los que mejor se aprovechan sean los lavadores de dólares y por supuesto los narcotraficantes. Wow. Gracias, Manuel. Siempre. Muchos cariños, gracias por atendernos. Siempre. Bueno, ustedes vieron y ese tema, el tema de Diosdado, porque Diosdado es el que está gobernando Venezuela, no gobernando, poniendo la bota militarista sobre el país, pero además manchada de droga del narcotráfico. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tocar un tema local. Es la lucha que tienen los trabajadores aquí en los Estados Unidos para que se les aumente el salario mínimo. Al regreso vamos a conversar.